en esta computadora. Ya, eso. Pucha, que una pena. Que Ahora soy. sí, se está grabando. Ya, perfecto. Ah, ya. Entonces, ¿y en qué andaba yo? ¿En qué estaba, chicos? Radioterapia guiada por Radioterapia ya imagen. por imágenes. Perfecto, ya. Eso, ya. Luego venimos. Radioterapia guiada por imagen. Entonces, eso es lo, en el fondo, lo que en el fondo, lo que ganamos con la radioterapia guiada por imágenes, en el fondo es eh, tener, aumentar la precisión al tratamiento que estamos haciendo. Entonces, claro, como yo estoy aumentando la precisión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poder disminuir mis márgenes de PTB. ¿Se fijan? Y esa es una de las grandes gracias de la radioterapia guiada por imágenes. La radioterapia, en su historia, ha ido, gracias a Dios, evolucionando. Primero, partíamos, antiguamente se hacían campos muy básicos, AP y PA, tangenciales y laterales, y se acabó. ¿Ya? Luego, con la incorporación de la computación del escáner, pasamos a hacer la radioterapia en 3 dimensiones, ¿ya? Donde el médico, mira, ahora yo puedo ver el tumor, puedo marcar lo que voy a tratar, y nosotros pudimos empezar a poner más campos, conformar esos campos de tratamiento. O sea, ¿qué es conformar? En el fondo es ajustar el tamaño de campo, porque los campos que hacen los equipos en ese entonces eran cuadrados, entonces uno tenía que fabricar unos bloques que eran de Cerroven, ¿ya? Y por cada campo de tratamiento uno colocaba uno de esos bloques. Entonces pudimos pasar a la radioterapia conformacional en 3 dimensiones. Una vez el próximo avance comenzó, el avance fue la radioterapia de intensidad modulada. La radioterapia de intensidad modulada, ¿qué quiere decir, chicos? El campo de tratamiento lo que hizo fue dividirlo en pequeños miniaces. ¿Ya? Todo esto es lo que tenemos que tratar. El equipo, el planificador en este caso, en un software, que lo que va haciendo es dividirlo en pequeños haces, y lo que hace en el fondo es optimizar cómo irradiar lo mejor posible este volumen tumoral sin irradiar, o sea, irradiando lo, lo menos posible los órganos de riesgo. ¿Ok? Eso es como la gracia de la radioterapia de intensidad modulada. ¿Por qué se llama intensidad modulada? Porque lo que hace es ir variando la dosis de radiación por cada minicampo que se va haciendo. ¿Ya? Y, a ver, déjame mirar. No sé si alcanzan a ver aquí. Este es como el resultado. Voy a apagar acá. ¿Se fijan aquí? Estos son los pequeños mini haces de tratamiento, que si yo los voy a ir moviendo, ¿se fijan? Y va cambiando de color. ¿Por qué cambia de color? Porque tienen distintos niveles de dosis. ¿Ya? Es algo bien, entre comillas, dinámico. De hecho, este tratamiento, o sea, es un BIMAT, se llaman. Una radioterapia de intensidad modulada volumétrica. ¿Ya? Se hace con arcoterapia. Primero, la radioterapia de intensidad modulada se hacía con campos fijos. Llegábamos a una posición, se ponía el gantry, se irradiaba. Movíamos a otra posición, al gantry, se irradiaba. Y así. Entonces, lo que hacíamos, ahora, ¿qué sucede? Eso igual tomaba mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Se llegó a una manera de que, fíjense, podemos lograr hacer haciendo este arco, y podemos hacer casi la misma conformación. Irradiar con 60 Gray ahí, y fíjense,
la dosis de tolerancia, que en este caso es para la médula, de 45, fíjense cómo le hace el quite, en este caso al canal medular, que está justo ahí. ¿Ya? Cuando pasó esto de la intensidad modulada y la intensidad modulada volumétrica, si bien es cierto, eso pasó en Norteamérica y Europa, pero del otro lado del océano, en Japón, dijeron, ¿sabes qué? No saco nada con empezar a hacer modulaciones, cambios de intensidad y tal, sin saber a dónde diablo estoy apuntando. Entonces, necesito un sistema de imágenes que me permita ubicar el volumen blanco lo mejor posible. Y una vez que lo tengo ubicado, ahí hago todas las filigranas que ustedes quieren con la dosis de radiación. Y ahí apareció el concepto de radioterapia guiada por imágenes. De estos tenemos varios tipos de radioterapias de equipos que hacen guías de imágenes. Hay equipos que tienen un sistema de kilovoltaje que se llama el CONBEAM, en el fondo un haz cónico. Hay otro sistema como que lo hacen con radiografías ortogonales, ¿ya? Pero esos sistemas ocupan necesariamente fiduciales, o sea, marcas de referencia para saber que la posición sea la misma. Toma un par de radiografías, tú le enseñas, entre comillas, al equipo, mira, cuando el volumen blanco está aquí, en esta radiografía hay que disparar acá, ¿ya? Esas son radiografías ortogonales. También hay un sistema de escáner con tomografía de alta energía. En el fondo, es con el mismo equipo de tratamiento, uno es capaz de poder tomar una imagen volumétrica, ¿ya? Un escáner con alta energía. ¿A qué me refiero? En ese fondo no es la misma energía de tratamiento. El equipo se llama tomoterapia. Tomoterapia lo que hace tratamientos con energía de 6 MV. Para hacer tratamientos para tomar la imagen, lo que hacen, en el fondo, desincronizan el magnetrón y bajan la energía del haz de radiación. De 6 MV lo bajan a 3 MV. Y con eso toman la imagen. Es muy similar a un escáner. Y luego se hace lo mismo, se hace el match, se hacen las correcciones. Eso es con alta energía. Y lo último que ha salido en radioterapia guiada por imágenes es un acelerador que está metido adentro de un resonador, de un equipo de resonancia. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿para qué tanto? Si igual, pucha, ya se ve. Es que la mano va por dos lados. Primero, disminuir la dosis de radiación que le estamos entregando al paciente por el sistema de imágenes, porque igual, o sea, con KB igual le damos una dosis de radiación, ¿ya? Del orden de los kilovolts, pero igual es una dosis, ¿ya? Ni hablar con la imagen del tomoscan, ¿ya? Entonces, pero una de las grandes gracias es que no estamos irradiando al paciente con la resonancia, pero lo mejor es que yo, con las secuencias rápidas, yo puedo saber cuál es el movimiento que está teniendo el volumen tumoral en el momento en el cual yo le estoy haciendo la terapia. ¿Se fijan? Aparte de ubicarlo, yo incluso hasta lo podría, entre comillas, lo podría estar siguiendo con el haz de radiación. Ya esto en el fondo es como el futuro. O sea, es lo que hay, es lo máximo que hay ahora. O sea, los equipos que se están desarrollando van por ese lado. ¿Mm?
Ojalá que en un futuro no muy lejano alcance a llegar algún equipo de ese estilo por acá en Chile. Y ojalá que lo pueda ver. ¿Ah? Ya. Pum. ¿Estamos, chicos? ¿Ok? Sí, Sí, profe. súper. Sí, profe. Sí. Con esto nos paseamos casi y de un paseo completo de lo que es en el fondo la radioterapia. ¿Ya? Entonces vimos los conceptos de posicionamiento, vimos lo que era la dosimetría, ¿ya? O sea, la marcación de los volúmenes, perdón, la dosimetría, algunas técnicas de tratamiento y algo del posicionamiento en el tratamiento en sí. Lo que vamos a ver ahora es cómo lo hago para calcular cómo hago la dosimetría clínica, ¿ya? Porque en el fondo una cosa es lo que ya el médico marcó los volúmenes, pero yo tengo que ver cómo voy a en el fondo diseñar el tratamiento, el diseño dosimétrico, ¿ok? De esa, recién les comentaba de la radioterapia de intensidad modulada. En este caso puede ser campo fijo o puede ser también con campos dinámicos. ¿Ya? La otra opción, que es previo, es hacerlo una radioterapia conformacional. Y para eso, en el fondo, hay una pequeña diferencia, estimados. ¿Ya? Una pequeña diferencia en el cual con la radioterapia de intensidad modulada. Lo que vamos a ver, lo que uno hace en radioterapia conformacional, uno es el que decide dónde voy a poner los haces de radiación, cuánta dosis le voy a dar por cada campo. Si voy a usar alguna clase de compensador para poder homogenizar la dosis dentro del volumen a tratar. ¿Ya? Chicos, en cuanto a homogenizar, cuando uno hace una dosimetría, ¿qué es homogéneo? ¿Qué es homogéneo? Que sea igual en todos lados, o sea, no haya diferencia. ¿Y eso lo podemos lograr en radioterapia externa? Es difícil. ¿Ya? ¿Y por qué es difícil? Porque hay que tener cuidado igual con los órganos blancos al momento de repartir la dosis en los distintos campos. Súper Con la buena, superficie irregular. súper buenas respuestas. Excelente. Muy buenas respuestas. Superficies irregulares, tenemos órganos de riesgo, ¿ya? Qué sé yo. Y en general, por eso un poco son las variaciones. Y también, ojo, las densidades por donde estamos pasando. Acuérdense que una de las gracias que tenemos cuando hacemos el escáner, podemos hacer una relación en cuanto a la densidad de unidades Hounsfield y con eso hacer una relación con la densidad electrónica que tiene cada haz de tratamiento. ¿Se fijan ustedes?
Esta, mira, es una mama, está marcado el volumen en celeste, y aquí tenemos el volumen de tratamiento. La dosis prescrita son 40,05, que es esa rayita roja, y el 95% de la dosis es el 38,05, que es la línea magenta. ¿Ya? Aquí va con lo homogéneo, chicos. Pero conversamos recién en que la dosis de radiación no va a ser homogénea, pero tenemos que tratar de homogeneizarlo lo más posible. Pero también tenemos que poner poner números, porque en el fondo lo que para alguien puede ser homogéneo, para otra persona no. Entonces, en el ICRU, no sé si escucharon hablar del ICRU, es una comisión que hace que en el fondo todos nos pongamos de acuerdo con las unidades, con los tipos de técnica, para que todos hablemos el mismo idioma. Y, ellos plantearon que en una técnica conformacional de 3D, nosotros, para que algo sea homogéneo, la dosis prescrita no se pase más allá de un 107%, ni menos, ni baje menos del 95% de la dosis. ¿Ok? Eso es lo que ICRU consideró que era homogéneo. ¿Ya? Veamos. Fíjense. Primeras. Veamos aquí. Voy a mostrarles un Be My View. Acá. Con una cuña. Segundo as. ¿Ya? Ustedes vieron que en el fondo casi no cambió. Y un tercer as en el mismo lado, pero pocha ahí, pum, 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 bloquearon ciertos sectores de lo que era lo que se estaba irradiando. Y un poco lo mismo por el otro lado. ¿Ya? Un tangencial, un segundo tangencial y una protección en alguna zona. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes dirán, bueno, ya si no eran todos tangenciales, o sea, lo que pasa es que están tratando de homogenizar la dosis. Para eso ocuparon dos cosas, dos técnicas. Fíjense ustedes. Lo primero que usaron, trataron de homogenizar con un campo con cuña. ¿Ok? Luego, fíjense que aquí tenemos este es como un resumen, fíjense. Primer tangencial se hizo con baja energía, 6 MB. Se hizo otro tangencial con la misma angulación y con todo, pero con 10 MB. Y se hizo el tercer tangencial con 6 MB, por el mismo lado. Y lo mismo por el otro lado. ¿Ya? Y, acá está el gantry, la posición del colimador, la mesa, cómo se usaron las mandíbulas, el colimador asimétrico en este caso, y acá están las coordenadas. Y fíjense aquí, esto lo que nos da son los distintos niveles de dosis que yo le doy por cada campo para homogeneizar la dosis, en este caso, en esta mama. ¿Ya? Ahora, ¿dónde yo puedo ver cuán homogéneo, dónde puedo saber cuán homogéneo es o no es el volumen irradiado? ¿Alguien sabe como concepto? ¿Alguien ha visto esto? Las curvas de isodosis. Ya, mira, eso es El histograma. eso, exactamente. En un histograma, dosis, volumen. ¿Ya?
que hacen, por este lado, tenemos el volumen en porcentaje, y por este otro lado tenemos la dosis, ¿ya? Podemos movernos en los distintos volúmenes. Fíjense, en este caso es el CTB, me muevo al PTB, y hay cursores. Fíjense que yo me puedo ir moviendo a través de los cursores, y puedo llegar a la dosis prescrita, que son los 40,05. ¿Ok? En este caso, los 40,05 lo reciben el 87,8% del volumen del PTB. Pero, ¿qué sucede con el 95%? En este caso son los 38,05. Aquí abajito está la dosis del cursor, ¿ya? Y acá arriba, fíjense, aquí me da el porcentaje de lo que está marcando. En este caso, en el 95% de las dosis, de los 40,05, en el fondo son 38,05, lo recibe el 97%, lo que está bastante bueno. O sea, engloba prácticamente toda la mama. ¿Sí? Y luego con el cursor yo me puedo ir a el 2% y puedo ver, a ver, no tengo el pulso demasiado bueno, 2%, y puedo ver que en el fondo tengo 42,5 Gray, y eso equivaldría a un 106%, más o menos. O sea, si lo sacamos aquí, 42,5 dividido en 40, un 106%. ¿Se fijan? Por lo tanto, desde el punto de vista de cobertura del volumen blanco, este tratamiento cumple con los requerimientos de aprobación. ¿Ya? Ese es un criterio. Por otro lado, tengo que fijarme en el órgano de riesgo. En este caso, en el caso de las mamas, ¿cuál es nuestro órgano de riesgo? Principalmente, nuestro órgano de riesgo es el pulmón. Pulmón ipsilateral, fíjense, ahí está marcadito. Ok, entonces lo que hacemos es ver la dosis en la cual el pulmón se acepta para que no presente no presente una no presente un daño en el corto plazo ni en el largo plazo. Eso. La dosis para el pulmón, en este caso son 17,9 o 16,9, algo así. ¿Ya? Tiene que ser menos de un 20%. Y aquí en este caso, miren, fíjense, tiene casi 18 aproximadamente. ¿Ya? Por lo tanto, cumple con los requerimientos. Es un buen plan. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí? ¿Ha hablado muchas tonteras? Ya. Veamos un poco de dosimetría, de un poco de física de la radiación. ¿Por qué creen ustedes que en el fondo
si estábamos cubriendo con el campo de tratamiento toda la mama, el histograma de dosis volumen para el 95% de la dosis no llegaba al 100%, no cubríamos el 100%. ¿Alguien me puede ¿Por la ayudar? irregularidad de la superficie? Ya, pero físicamente, ¿qué pasa con la radiación? Cuando un haz de radiación de alta energía entra por aquí, aquí, no sé si se alcanza a ver, ¿qué pasa con la piel? ¿Qué pasa con la dosis en la piel? Aumenta la temperatura en la piel. La temperatura. ¿Segura? No, no sé. ¿Se acuerdan del fenómeno del build-up? No, ¿No? no. Ya, chanfle. Ya. El fenómeno del build-up, chicos, en el fondo, ¿qué sucede? El haz de radiación está entrando en este sentido. ¿Ya? Acuérdense que esta es la radiación de los fotones es una radiación indirectamente ionizante. ¿Ya? Los fotones eh, no ionizan no son los encargados de entregar la dosis eh, al 100%, son los que ayudan, le entregan su energía a los electrones a través del efecto fotoeléctrico y a través del efecto Compton y eventualmente, dependiendo de la energía, la producción de pares. ¿A quién le entrega esa energía? A los electrones. Y son los electrones los encargados, los que van a entregar la dosis en la profundidad. En la medida que van avanzando, estos electrones van a ir ionizando y van a ir depositando la energía en la profundidad. Por ende, si un haz de radiación entra por acá con alta energía, ¿a qué se refieren con alta energía? Radiación sobre un MEV. ¿Ya? Ese fotón lo que va a hacer, va a entregarle su energía al electrón. Pero como lleva tanta energía, esa energía, ese electrón no se va a depositar acá en la superficie. Por eso, fíjense ustedes que en el fondo hay un espacio aquí. Se ve chiquitito, pero a él, si quieren se los agrando. Se fijan que aquí hay un espacio donde en el fondo no está cubierta con la isodosis del 3805. ¿Ya? Y está mucho más en profundidad. Es porque estos electrones salieron de acá y se fueron a depositar en profundidad. Esta zona, que está entre la piel y la dosis máxima, se llama zona de build-up, que es en el fondo la zona de construcción, o sea, de cómo va a, a entregar la dosis dentro del volumen. ¿Ya? Y eso pasa siempre con los haces de radiación que inciden casi perpendiculares a la superficie del volumen radial. A diferencia, fíjense de acá, que aquí la dosis de radiación se fue mucho más afuera en comparación, fíjense, en comparación a la del borde. ¿Se fijan? Que es distinta
la distribución de la dosis en esta superficie que en esta otra. Acá hay una separación y acá está mucho más superficial. Aquí, chicos, por un efecto de tangencialidad, la dosis en superficie se va a superficializar. ¿Ya? Hay aquí la dispersión de los electrones, no es solamente en este sentido, en sentido del haz. La dispersión también, hay una dispersión del tipo lateral, que son los electrones que van a formar parte de la penumbra del haz de radiación. Y entre más tangencial pase el haz de radiación, más superficial la dosis va a ser. ¿Se fijan? En este caso, estamos pasando prácticamente tangencial aquí, tangencial acá, por eso la dosis mucho más acá. Aquí estamos entrando en casi, en el fondo perpendicular, entonces tengo un efecto del build-up. Por eso esta dosis de radiación no cubre completamente el volumen. ¿Ya? Y en esta clase de técnicas, fíjense, yo digo cómo pongo los haces, qué dosis le doy, y en el fondo, fíjense, voy a poner un haz. Nuevas de radiación. Le pongo un nombre. El nombre de Hussein. El haz Hussein. ¿Ya? Elijo con qué energía voy a trabajar. O también puedo elegir, para eso en el fondo es el equipo con que voy a trabajar. Suponiendo que vamos a trabajar, aquí hay dos equipos que se pueden trabajar en este caso. Hay tres equipos, un equipo de cobalto, un acelerador lineal y otro acelerador que tiene 18 y 6 MB. Les voy a mostrar cuáles son las diferencias. Miren. 6 MB, Synergy. Le vamos a decir que se vaya al centro. Voy a apagar los otros. Ya. Este es un haz de 6 MB. ¿Se fijan? El 100% está a la Dmax, a la profundidad de dosis máxima. En este caso es 1,5 centímetros. ¿Ya? Y así, y fíjense que las de radiación hacia los bordes tienen lo que llamamos una penumbra. Y fíjense que para este caso, miren, hay algo bien interesante. El planificador considera la densidad del tejido que está atravesando. Fíjense que aquí la penumbra es bien apretadita, pero acá la penumbra está mucho más ensanchada. Esto es por un efecto de aquí es que está pasando por un tejido mucho más denso que el tejido pulmonar, que es prácticamente aire. Es por eso que hay, como aquí le cuesta atravesar más tejido, los electrones, en el fondo, por eso están más apretados. Aquí los electrones salen volando, por eso están mucho más sueltos. Eso, miren, esos son 6 MB.
Vamos a copiarlo. Y vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Sí? Vamos a poner un as de un equipo de cobalto. Para eso. No sé si se dan cuenta, pero esta está un poquito más hacia arriba. ¿Ok? O yo estoy o yo estoy bloqueando. Ay, aquí está. Ahí está calculando. Se fijan que ahora pasando por los dos lados es bastante. En el caso del cobalto, la energía del cobalto es mucho más baja. La energía, el cobalto 60 emite dos fotones, uno de 1.15 y otro de 1.3. ¿Ya? Entonces, para efectos prácticos, nosotros hablamos del promedio, la energía promedio entre los dos fotones. Y decimos que la energía del cobalto es de 1.25. Pero ojo, hay que decir la palabra, promedio. 1.25 promedio. ¿Ya? Esa es una de las cosas. Entonces, el cobalto, la energía es mucho más baja, por lo tanto, su Dmax está mucho más en superficie. ¿Ya? A diferencia del equipo el acelerador que tiene 6 MB. ¿Cómo vamos? ¿Tan aburrido? Pero ve el material del acelerador, ¿de qué es? ¿El material del acelerador? ¿Sí? El que habla del acelerador, habla del cobalto, que Ya. es un material conocido, y del acelerador, no. No sé. Eh, ¿Qué son? ¿A eso te refieres? ¿Qué es un equipo de cobalto? ¿Qué es un acelerador? No, al material que está compuesto del acelerador. El material, ya. Por la energía, es que el cobalto es un material conocido, ¿no? El cobalto es un elemento radiactivo, Sí, ¿ya? pero el material del acelerador, a eso me refiero. Para que dé esos 6 MB. Para que dé esos 6 MB. Ya. Pero si no, no se preocupe. No, para nada. No, ok. Espérame. Déjame. ¿Cómo lo hacemos? Ahí, espérate. Espera. Y vamos al escritorio. La factura. Papá. ¿Dónde está? Papá, respaldo pendrive. Electa. Ya. Están con suerte, chicos. ¿Ven esto, no? Sí, profe. Ya. Espera que no bote esto, ¿no?
¿Cómo funciona el acelerador lineal? Ya. Lo que vamos a ver en el fondo, voy a bajar un poco el volumen, cómo el acelerador va a producir la radiación. Este es el acelerador lineal, se llama de un electra. El acelerador consta de un magnetron que va a producir microondas. Esas microondas se van a inyectar dentro de una guía de onda aceleradora y lo que tenemos aquí es un cañón de electrones. Es una cosa bastante similar a un tubo de rayos X, pero la gracia es que esto no lo hablamos de la aceleración potencial de 6 MB, 6 millones de veces, no 120 kb, ¿ya? Entonces, dependiendo del nivel de las microondas que yo le inyecte, va a ser la energía. Este es el cañón de electrones. Por emisión termoiónica se calienta y hay un pequeño ánodo que los va a atraer y los va a sacar y los va a inyectar dentro de lo que es la guía de onda aceleradora. ¿Ya? Eso, en esa guía de onda, el equipo va a acelerar esos electrones y los electrones van a pasar por pequeños huecos donde cada espacio de esa guía le va dando, entre comillas, una especie de empuje. Cada vez que pasa por uno de esos, lo va a ir dando un pequeño empujón para poder llegar hasta la energía que uno desea. Lo otro que tiene el equipo alrededor son unas bobinas. Esas bobinas lo que hacen es que el haz de electrones no se mueva en distintos, vaya a chocar contra las paredes, lo mantenga fijo en el centro. ¿Ya? Entonces, fíjense, una vez que sale el haz de electrones, lo que hay que hacer es desviarlo a una zona donde yo quiero que choque contra un blanco, a través de esto que se llama bending magnet, que son magnetos, se desvían esos electrones y se hacen chocar contra un blanco que se encuentra aquí. ¿Ya? Entonces la gracia es que en el fondo dice que el haz es tan fino que llega a ser que nosotros le llamamos un pencil beam. ¿Ya? Este tiene un sistema en slalom. Fíjense lo que está mostrando aquí. Nuestro haz de electrones va a chocar contra un blanco. Ese blanco, como efecto de radiación de Fresnel, va a salir la radiación en todos lados. Y luego, a través de un colimador primario, lo que hace en el fondo aquí, empieza a evita que todo esté hacia todos lados. La dosis de radiación salga en distintos lados. Con un primario lo puede empezar a colimar. Luego, debajo, hay otras mandíbulas que son los que nos dan los tamaños de campo. Un X, un Y. ¿Ya? La distancia que hay entre el cabezal y el isocentro. ¿Ya? Si ese haz, una vez que choca en el blanco, fíjense, tiene una forma así, el perfil de dosis tiene una forma así como bien puntiaguda. Para lograr un haz plano, se pone un filtro que se llama filtro aplanador, que tiene esta forma. ¿Ya? Eso hace que el perfil de la dosis sea plano. Hay otras cosas que en el fondo hay cámaras de ionización que lo que nos permite es ir verificando
qué cantidad de dosis de radiación está saliendo, por una parte, ¿ya? Ahora no es una cámara, son dos, y se van siguiendo una con la otra, por medidas de seguridad. Si es que llega a haber una falla con alguna de las cámaras, la otra va a seguir contabilizando y va a parar el equipo. Entonces, el equipo lo que está entregando, fíjense, este es el perfil de gas de radiación. ¿Ya? Pero es que está Entonces, reproduciendo lo que un nosotros video. estamos Profe, no se ve ni un video. No, Sí, profe, lo intenté decir, pero no se podía. Yo pensé que estaba explicando nomás. Se ve su pantalla, pero no se ve el video. Yo igual pensé que estaba explicando, ¿no? Está bien. Pucha Pero está bien. madre, me voy a pegar un tiro. Parece que Teams solo se puede compartir una pantalla. Sí, a ver, espérame. ¿Ahora sí? Ahí sí. Y ahora sí. No, me voy a matar. Yo pensé que estaba explicando nomás, por eso no había hecho nada. Ya, a ver, Profe, todo de nuevo. compártanos el video después. Si está bien con lo que está explicando, pero podría compartirnos el video igual después. ¿Y ahí? Sí. No, por supuesto. Ahora lo ven, ¿cierto? Oye, Sí, era- profe. Y ahora se sí. ve. Ya. Profe, yo creo que creo que mi compañero se refería a otra cosa, si no me equivoco. Como que él quería saber el material radioactivo del acelerador acelerador lineal. El material radiactivo del acelerador lineal. Porque él hablaba del cobalto y el otro qué material utilizaba para generar la energía. Ya, por No eso, cómo mira, explicar cómo funcionaba el el equipo acelerador. físicamente. Ya. Es que ahí el Oiga, concepto, sí, pero está bueno el video, así que compártalo. o sea, es que en el fondo, ahí el concepto, estamos hablando de radiación natural versus radiación artificial. ¿Ya? El acelerador lineal, para producir esos 6 MB, en el fondo tiene que hacer toda esta maraña de que me dicen ustedes que en el fondo que no se ve. En el fondo, para que en el fondo vean que en el fondo es de tipo artificial. ¿Ya? El equipo acelera electrones y los hace chocar con un blanco. A eso me refería. ¿Ya? Ese blanco lo que va a hacer es producir fotones por un efecto de radiación de frenado, Bremsstrahlung. ¿Le suena ese? ¿Le suena lo que es profe. el Bremsstrahlung, cierto? Sí. Si no le suena, estamos perdidos. ¿Sí o no? Y radiación de frenado. Ah, Sí, ya. sí. Perfecto. ¿Te fijas? Entonces, es ahí la diferencia. Esto produce radiación de manera artificial, mientras que el otro lo hace de manera natural. ¿Ya? Yo a este equipo lo desconecto de la electricidad y deja de emitir radiación, mientras que el otro, como es un elemento radiactivo, está todo el tiempo emitiendo radiación. ¿Ya? Gracias a Dios, no sé, ya no hay equipos de eso. Creo que queda uno en el Instituto Nacional del Cáncer y tienen uno para pruebas en la Comisión de Energía Nuclear. Pero está la diferencia. Un equipo de cobalto y un acelerador lineal. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Profe. ¿Sí o no? Yes. Ya. ¿Les gustó el video? Compártelo al aula con nosotros. No se vio Ya, lo voy a entero, profe, así compartir que entonces. puede No se compartir. vio, pero compártelo, sí, para que le... Profe, su para que- video No, sigue pero pegado. créanme que está bonito. ¿Ya? Miren, electrones se calienta igual que un tubo de rayos X, emisión termoiónica. Un ánodo, pero resulta que aquí no lo hacemos chocar, sino que los vamos haciendo inyectar
adentro de la guía de onda aceleradora. ¿Ya? Fíjense. Y esos electrones, cada vez que pasan por alguna de esas cavidades que yo les comentaba, esas cavidades le van entregando un empuje más, hasta llegar a una energía muy alta. ¿Ya? Toda esta guía está al vacío, porque los electrones chocan con el aire y también interaccionan y van perdiendo energía. Aparte de estar al vacío, está bloqueada por una serie de magnetos que hacen que en el fondo mantenga el haz de radiación en el centro. ¿Ya? ¿Se fijan? De ahí sale el haz de radiación. Una vez que choca aquí contra un blanco. El bending magnet es el posicionamiento. Miren, ahí está, choca, ese es el blanco, sale la radiación. Lo primero que hay es un colimador de tipo primario, para que esta radiación no salga en todas direcciones. Este es el colimador primario, ¿ok? Que hace que en el fondo dirija la radiación hacia la zona donde está el campo de radiación. ¿Ya? Muy bueno el video. Bueno, el haz de radiación, lo que yo le decía que era puntudo, se pone un filtro aplanador, es viene a plano, eh, va debajito, hay dos cámaras de ionización que son las que van controlando la cantidad de radiación que va emitiendo el equipo, que son independientes, fíjense, una va siguiendo la otra. La idea es que si es que llegase a echarse a perder, eh, la otra siga y corte la dosis de radiación, lo sigue de backup. Y también son medidas de seguridad que tienen. ¿Ya? Ese es el perfil de dosis de radiación que, no, que en el fondo se forma en profundidad. Fíjense aquí, lo que tenemos acá es son las multiláminas y los colimadores. Ese es el haz de radiación, pero lo que dan la forma al campo es el movimiento de las multiláminas. Este colimador se dividió en pequeñas láminas de 5 milímetros y se pueden mover dando distintas formas para poder conformar el campo o hacer la famosa intensidad modular. ¿Mm? Todo esto está hecho con computador, que en el fondo va haciendo como de director de orquesta para poder coordinar lo que inyectan por el magnetron y, y los paquetes de electrones. Eso es lo que yo les llamaba el BIMAC. Ya, este después se los comparto.
Em, yo creo que estamos en la hora, justo. Eh, quisiera saber sus opiniones. Profe, yo quedé con una duda con lo que estábamos viendo antes del video. Ya, dígame. Era la zona de build up. Esa zona era cuando era la zona donde el haz entra superficial, o sea, perpendicular a la superficie. Sí, Por ende, es una zona de alta radiación. es una zona, mira, es una, ¿cómo explicártelo? El build-up, mira, si en el fondo nosotros tenemos una estructura y hacemos incidir la radiación en este sentido, ¿ya? La dosis de radiación, yo esperaría que fuera más o menos así, ¿cierto? Desde la piel hacia abajo. Pero resulta que la dosis de radiación no es así, sino que parte desde bajito y va a llegar hasta un máximo y ahí va a empezar a caer. Ah, ya. Esta zona, entre la superficie de la piel y al máximo, se llama build-up. ¿Y cómo se escribe? Profe, yo por ahí en algunos apuntes tenía escrito que es una zona de acumulación de electrones. Correcto, en la zona de acumulación electrónica. Estos electrones salen expelidos de la superficie, no van a depositar la dosis en la superficie, sino en profundidad. Y a eso se referían con la zona de build-up. ¿Ya? Esto va a depender, ¿de qué depende el build-up? Sobre todo de la energía, de la energía de las, ¿ok? Del tamaño del campo, ¿no? Del tamaño de campo. No, de la energía. Para 6 MB, megavolt, es 1.5 centímetros. Si yo aumento a 10, Pero no, yo le decía por el tamaño del campo porque si aumenta el campo, mayor va a ser la cantidad de electrones acumulados, ¿no? eh, Mayor sería el boil-up. lo que pasa que en el fondo, básicamente, cuando uno aumenta el tamaño de campo, tú aumentas el área irradiada, ¿ok? Y como estás aumentando el área irradiada, estás teniendo más electrones que van a contribuir. Pero básicamente, la zona de build-up, en el fondo está definida por la energía, ¿ya? Porque en el fondo, si yo tengo 6 MB, va a ser 1,5. Agrando el tamaño de campo, quizás va a bajar a 1.2, ¿ya? Pero, por ejemplo, y si cambio la energía, y en el fondo a 10 MB, me va a hacer a 2.5, ¿ya? Y a ver el tamaño de campo, va a cambiar 2 milímetros, ¿se fija? Pero básicamente el factor de que va a cambiar el build-up es la energía. Y eso se habla básicamente porque cuando uno hace todas estas mediciones lo haces con un campo de 10 por 10. Lo haces con un campo de referencia. Para 15 MB
¿Se fijan? Aumento la energía, aumenta la profundidad de la dosis máxima. ¿Mm? O sea, tengo más, es la distancia del build-up. Ahora, ¿cuál es la gracia de tener alta energía? Cuando yo tengo la gracia de tener alta energía es que en la medida que yo voy aumentando la energía, esto va a ir disminuyendo la dosis en superficie. Ahora, ¿qué sucede? Hay equipos que se llaman de ortovoltaje. Los equipos de ortovoltaje trabajan son muy similares a un equipo de rayos X y trabajan hasta 250 kV, 250 kV. La dosis del build-up, perdón, la profundidad del build-up, prácticamente ahí no hay build-up. Se entrega toda la dosis en superficie. ¿Mm? Toda la dosis va a llegar aquí. Mientras que en la medida que yo voy aumentando la energía, hay menos dosis a la piel. Por lo tanto, una de las gracias de tener estos aceleradores que tienen más energía, daño mucho menos la piel y entrego más dosis en profundidad con mayor facilidad, sin hacer tanto daño en la entrada. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe. Sí, Ya. Profe, y entonces cuando el haz cuando no es tan directo hacia la piel, cuando es más tangencial, dijo delante, ¿qué pasaba con la superficie? Disminuía el build-up, por eso el Sí, área mira, marcada era más cercana a la piel. claro, el build-up se altera por la angulación del haz. Cuando yo estoy trabajando en esta condición, tengo este build-up, pero en la medida que yo voy cambiando el ángulo del haz, el build-up empieza a superficializarse, se empieza a correr. ¿Mm? Llega más dosis en superficie. ¿Ya? ¿Por qué razón uno insistimos o sea, se buscaba este asunto de la dosis en superficie? Porque con el cobalto 60, con los tratamientos, los pacientes quedaban con epitelitis de consideración, grado 2, grado 3, y algunos incluso hasta tenían que detener el tratamiento, esperar a que la paciente se recuperara y poder seguir con el tratamiento radiante. Ahora, y después cacharon que en la medida que iban aumentando la dosis, la energía, iban teniendo menos epitelitis. Y realmente es una condición que realmente se marca una diferencia para el paciente, sobre todo. ¿Ya? Lo aguanta bastante. ¿Ya, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una ¿Algo? consulta. Dígame. ¿De qué forma nos va a evaluar las tutorías? Porque entiendo que tiene que ponernos una nota. Sí. Buena pregunta. Eh, les voy a mostrar un caso. No sé.
Esa sería una manera. Podría ser un caso y que me hablaran, porque lo otro es hacerle una prueba. ¿Te fijáis? Pero es como complicado. Ujú. ¿Por qué? Porque nuevamente, o sea, volvemos a lo mismo. Veo que no hay muchas cosas que no les quedaron muy claras. Entonces, si le Profe, hiciera una prueba así ahora, o sea, lo rajo. ¿Qué querés que te diga? profe, Dígame. bueno, igual claramente se notó mucho el cambio del profe anterior con usted porque claramente hay conceptos que están mucho mejor explicados y se entendió mucho mejor. Pero a mí en lo personal me gustaría que, claro, para otra tutoría, una como mini resumen de lo básico, porque igual encontré que hubo como materia un poco dispersa, un poco desordenada, entonces como que me costaba como hilar las ideas, como partir como lo más específico y después ir como desglosando la materia. ¿Ya? Ok. Si le parece a mis compañeros igual. ¿Sí? Sí, a mí me parece después como de lo básico llegar a analizar casos clínicos porque estamos como igual un poco en el aire. ¿Ya? Ok. Sí, me parece. Voy a, voy a ver, voy a hacer una cosa más pauteada y les voy a entregar un material. ¿Ya? Y en base a eso hacemos la evaluación. Ya, profe, muchas Ya, por gracias. favor. ¿Les parece? Sí, Yo súper. creo que eso sería lo más salomónico. Porque si no, de otra manera, ¿cómo? ¿Ya? O trabajos también podría ser. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Un trabajo? También. También puede ser. Ok. Ya. Partamos por el principio, que en el fondo es el cuento del orden. ¿Ya? Pues la verdad, las Ujú. cosas, te soy sincero, yo la verdad no tenía muy claro cómo plantear esto. ¿Ya? Bueno, yo estoy recién entrando a la U, soy nuevo, entonces estoy, Bienvenido. gracias. Y Y que lo más dejamos encima, así nomás, profe, todo un 7. y, to- y todo y más encima me tocó con esto, ¿cachai? La mala. No, así que, bueno, mi intención es tratar de ayudarlo lo más que pueda, pues chicos. Yo sé que muchos quizás no se van a dedicar a esta cuestión, ¿ya? Pero la idea es que, por último, si es que de repente están en escáner y le dicen, ah, paciente irradiado con tal ya. Entonces, pucha, tengan una idea de por dónde va la moto, ¿ya? Por lo menos eso. Eso, chicos. Ya, profe. Ya, Les subo profe. la, Qué les, bien. su- les subo la clase. Y, Ya, por favor. y, y ¿cómo se llama? Y ahí en el fondo voy a hacerles un pauteo, ¿ya? Ya, Y nos profe. vemos la Ya, próxima profe. miércoles. Nos vemos entonces. Muchas Profe, gracias. una consulta. Lucas, En esta el vez ya aula no usted tiene. tiene su correo, ¿no? ¿Ah? ¿En el aula dejó su correo o no? Mi correo. eh, no, no lo he dejado. ¿O podría escribirlo ahí en el chat para anotarlo? Te lo paso al tiro. Ya. Es facilito. ¿Se entiende? Eh, escríbanme ese correo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias.
No, ustedes chicos, gracias por la paciencia. Que esté muy bien. Igual, ¿ya? Muy inserto. Gracias, chao. Chao. Chao.